el principio de la libertad. Y no el principio como algo argumental, sino el principio como comienzo. No vamos a dar principios para ser libres, porque se supone que ya lo somos. Lo que sí vamos a hablar del comienzo de la libertad, por dónde empieza la libertad a gestarse. Si hay algún área, si hay alguna situación que a nosotros puede tenernos en algún nivel de esclavitud o en algún parámetro de esclavitud, y ya sé lo que me van a decir, Cristo me hizo libre, yo ya soy libre para siempre. Sí, pero me gustaría que eso sea una realidad tan tangible que el mundo lo vea y corra hacia esa libertad. Y como eso hasta el día de hoy no ha pasado de la manera que entendemos que tendría que estar pasando como iglesia, y no hablo de abundante gracia, sino hablo en general, debe ser porque quizás la iglesia tiene que experimentar una libertad plena que aún no ha experimentado. Y necesitamos levantar los estándares, las medidas de libertad. Por eso el principio de la libertad. Y la libertad no tiene que ver con una doctrina. La libertad no es una doctrina que me aprendí o un versículo bíblico que leí. Yo no puedo decir, soy libre porque lo leí. Yo soy libre porque no solo lo entiendo, sino que lo vivo. Ahora, si hay cosas que me atan a este sistema, es porque aún no vivo esa libertad. Entonces yo puedo decir que soy libre y proclamarlo proféticamente y de hacer grandes predicaciones elocuentes o hablar elocuentemente sobre la libertad gloriosa de los hijos de Dios, pero amados, si yo no tengo vivida la libertad, no puedo decirlo, pero me estaría engañando a mí mismo. Así que la libertad no es una doctrina ni aprendida ni que se aprende. La libertad es una realidad establecida por Dios que todos los hijos debemos conocer cada día más en profundidad para vivirlo cada día con mayor plenitud. Y cuando yo hablo de libertad o cuando hablamos de libertad, cuando el Señor propone hablar de libertad, digo propone porque siempre la palabra de Dios es una propuesta del Padre hacia oídos que lo quieran oír, ¿sí? Se supone que quienes tenemos al Hijo tenemos ese oído para oír al Padre, por eso el Señor decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Hablaba de esos oídos, los oídos de la fe en el Hijo de Dios. Esos son los oídos que cuentan. Todos aquellos que tienen al Hijo tienen los oídos de la fe. Y al tener los oídos de la fe podemos creer la palabra de Dios tal cual Dios la ha diseñado para ser creída. Y una vez que es creída es vivida. Y una vez que es vivida vivimos en su verdadera libertad. Por eso cuando hablamos de libertad, hablamos de verdadera libertad. No estamos hablando de la libertad que el sistema o el humanismo conoce. Hablamos de la verdadera libertad, la que proviene de Dios. No la libertad que proviene de los hombres, la libertad que proviene de las cosas, sino la libertad que proviene de Dios, la libertad que proclamaban los apóstoles estando presos, la libertad que la iglesia primitiva proclamaba mientras estaba siendo perseguida. Amados, la libertad gloriosa de los hijos de Dios no tiene que ver con ser libre de algo, de alguien, o por medio de cosas o cuestiones meramente humanas. No es, ay, ahora soy libre financieramente porque tengo dinero. No, porque puedo terminar siendo esclavo del dinero. Ahora puedo ser libre para lo que sea porque me libré de alguien. No, porque si mi libertad depende de personas, más tarde o más temprano voy a terminar esclavo de alguna otra persona. Entonces, hablamos de la libertad que proviene exclusivamente de Dios. La libertad del hombre nunca es libertad. La libertad del hombre siempre va a terminar en esclavitud. Es la libertad que produce ciclos.
la libertad humana, cuando el hombre se autoproclama libre sin vivir la libertad que Dios nos dio, que Dios nos permitió acceder en Cristo, la libertad del Hijo, esa libertad del hombre produce esclavitud, produce una vida cíclica, produce una vida sin fruto del Espíritu, una vida esclava de pasiones. La libertad de los hombres es una libertad que termina siendo esclava de pasiones. La verdadera libertad, y en adelante vamos a decir libertad, ¿sí? De acá en adelante, en esta palabra y en lo que hablemos y en lo que proclamemos, de aquí en adelante, cuando diga libertad, va a ser sinónimo de verdadera libertad, ¿sí? Así no tengo que decir verdadera libertad a cada rato. Si estarían acá, les diría, digan conmigo verdadera libertad. Así que si lo querés decir en tu casa, decilo, verdadera libertad. ¿Y dónde nosotros podemos vivir o cómo podemos vivir la verdadera libertad? Bueno, la verdadera libertad o la libertad es la ley perfecta de Dios. La libertad que Dios nos entregó es su ley perfecta. Y nosotros necesitamos aprender cómo funciona la ley perfecta de Dios. La libertad de Dios es su ley perfecta, escrita en Cristo. Y si está escrita en Cristo, Cristo la estampó en nuestros corazones. Amados, esa verdadera libertad, esa libertad es la ley perfecta de Dios que fue impresa en el corazón de todos y cada uno de nosotros por medio del Hijo. Me gustaría que me acompañen a Santiago 1, lo vamos a leer entre los versos 19 y 25 en la versión NBI, porque necesitamos aprender, si la verdadera libertad de Dios está en su ley perfecta, necesitamos aprender cómo funciona, para poder ser lo que sabemos que somos, pero necesitamos manifestarlo día a día, verdaderamente libres. Dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que hay otras cosas que pueden dar libertad, que como dijimos recién, más tarde o más temprano, producen esclavitud. El apóstol Santiago hablaba de la ley perfecta de Dios, que era la ley de la libertad. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Vamos hablando de cómo funciona la ley de la libertad, la ley perfecta de Dios. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Si me la tengo que despojar, ¿dónde abunda la maldad? En cada uno de nosotros. Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y, después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la perfecta ley que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Amados, otra versión dice, será bienaventurado en todo lo que haga, y dice, en la ley perfecta, la ley de la libertad. Si ustedes tienen la Reina Valera, van a leer claramente que dice la ley de la libertad. La ley de la libertad
es la que produce la libertad por la cual claman cada alma cautiva. Nuestra alma clama por la libertad gloriosa de los hijos de Dios es por la que clama nuestra alma y es la que clama el alma de toda persona que está en este mundo, porque Dios se reservó el espacio en el alma para poner ahí la necesidad de vivir libre por medio del Hijo, por medio de la vida del Espíritu, por medio de la obra de Cristo. Esa es la libertad eterna, porque hay libertades temporales, pero son de acá. La libertad eterna es la que nos permite vivir plenamente despojados de toda necesidad de ser cautivos por algo que este sistema nos quiera proponer, por algo que las emociones nos quieran proponer, por algo que lo que nos quiera gobernar externo o los sentidos quieran gobernarnos o quieran ponernos en esclavitud. Por eso, amados, la ley de la libertad, la ley perfecta de Dios, que está, como decíamos, escrita en nuestros corazones, es la que va permitiendo o nos va permitiendo leerla para que Cristo cada vez resplandezca más en nosotros y vivamos en la plenitud de su libertad. Esta es la libertad que nos permite vivir según la razón de nuestra existencia. ¿Sabes lo que está escrito en tu corazón y en el mío? Sos libre para vivir conforme a tu diseño, conforme a lo que Dios diseñó. Eso está escrito en tu corazón y en el mío. Ahora, ¿cuál es el problema? Que como bien dice acá Santiago, o decía el apóstol Santiago, o Dios a través del apóstol Santiago, amados, hay mucha inmundicia que no permite que nosotros podamos leer claramente lo que Dios dice, porque alguien que lee claramente lo que Dios dice de él, nunca más vuelve a hacer lo que él necesita hacer, sino que va a hacer lo que Dios necesita que sea, lo que Dios diseñó que sea, lo que Dios habló que es esa persona. Y eso está escrito en la ley de la libertad impresa en nuestros corazones. Amados, quien ve y empieza a vivir esa libertad, nunca más vuelve a ser esclavo. Nunca más alguien que ve esa libertad vuelve a esclavitud. Y va a ser fortalecida esa persona ante toda presión que intente hacerlo retroceder. Yo voy a querer retroceder, las presiones me van a agobiar, pero yo ya leí la ley de la libertad. Y yo ya empecé a vivir la ley de la libertad. Yo ya vi la libertad gloriosa que puedo experimentar como hijo. El alma se sacia de esa libertad. Cuando empecemos a saciarnos de la libertad de Dios y dejemos de saciarnos de la libertad que nos propone este sistema, amados, nuestras vidas dan un avance que no va a poder ser detenido con nada ni con nadie. Y cuando digo detenido, no estoy hablando de frenado de frente, sino que no va a ser tirado hacia atrás. Nadie vuelve atrás cuando experimenta la verdadera libertad. ¿Por qué suelen retroceder las personas? Porque muchas personas proclaman, Cristo me hizo libre, yo soy libre, vivo libre porque el Señor me hizo libre. Y vos los ves y ellos mismos, y cuántas veces uno mismo ha hecho proclamas, ha hablado y después termina cautivo de algo o de alguien. Las personas retrocedemos, solemos retroceder, porque ignoramos cómo funciona la ley de la libertad. Ignoramos cómo funciona la ley que venció al pecado y a la muerte. Cristo es la ley de la libertad, pero ignoramos cómo funciona en el formato de libertad, en el formato de ley de la libertad. ¿Por qué? Porque nosotros solemos creer que libertad es en función de hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que a mí me gustaría, como se nos enseñó hace unos días, o se nos recordó hace unos días. La libertad no es para que yo haga lo que quiero, la libertad es para que haga lo que debo, para vivir conforme a lo que Dios diseñó. Y esto qué bueno
que quienes están ahí no bajen la persiana y digan, bueno, sí, lo que pasa, que yo ya lo escuché, un día lo hablaron. Amados, yo puedo a veces leer algunos corazones. Lo que pasa es que yo lo que quisiera que Dios haga, hasta que Dios no haga, si Dios hiciera, muchas veces me he encontrado con personas que dicen, si Dios hiciera tal cosa, yo viviría bien, yo podría ser libre, yo podría tener la cabeza despejada para escuchar. Y Dios dice, no se trata de lo que tenés ganas de que yo haga, se trata de que me escuches para que puedas vivir en la plenitud de mi libertad. Y qué bueno que aprendiendo cómo funciona la ley de la libertad, podamos vivirla, podamos empezar a ser libre de todo lo que creo necesitar para ser libre. Nosotros solemos creer que la libertad es para hacer lo que queremos. Yo siempre desconfío de las personas o de quienes proponen libertad para hacer lo que quiero. Siempre desconfío del irresponsable. Quien es irresponsable en un área es irresponsable. Yo siempre desconfío de las personas o de aquellos que proclaman libertad libre de responsabilidades. Y si vos estás escuchándome, estás entendiendo cómo me defino yo. O por lo menos es bueno que puedas entender cómo yo me defino. Toda persona que propone libertad, sea predicador, sea político o sea nada, pero que lo que haga es hablar de una libertad vacía de responsabilidades, es una persona para desconfiar. Porque más tarde o más temprano esa persona va a buscar manipular para generar adeptos para su vida, para él mismo. ¿Y cómo busca a los adeptos? No, sé libre y nada más. No hace falta que tengas ningún tipo de responsabilidad. Y así no funciona la ley de la libertad. Porque esa es una libertad sensual. ¿Por qué sensual? Porque el libre sin responsabilidades se maneja por lo que siente, no por lo que debe hacer, no según el diseño de Dios. El libre sin responsabilidades no escucha a Dios. Los predicadores libres sin responsabilidades, lo único que tienen adelante de ellos es una Biblia. Escuchan la Biblia, pero no escuchan al Dios de la Biblia. Por eso hay que tener en cuenta que cuando hablamos de libertad, toda libertad conlleva responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? La responsabilidad que me permite operar dentro del diseño de Dios. Para operar dentro del diseño de Dios, además de ser libre, necesito ser responsable. Porque cuando soy responsable, no voy a romper nada de lo que Dios ya diseñó para que no se rompa. O sea, no voy a romper mi cuerpo, no voy a romper la iglesia, no voy a romper nada, absolutamente nada de lo que Dios planificó para que funcione bien. O no voy a intentar atentar contra nada, no voy a atentar contra mi cuerpo. Por eso Dios me hizo libre, y quiero que acá me sigan esto, aunque sea que quede esto. Dios me hizo libre para no atentar nunca más contra su diseño. Para eso soy libre y por eso necesito una libertad responsable que no se mueva por los sentidos, que no sea sensual, sino que sea una libertad que me permita o que me lleve a vivir con la responsabilidad de nunca más atentar contra el diseño de Dios. Eso fue lo que hizo Adán. Adán fue puesto libre en la tierra, pero para esa libertad conllevaba una responsabilidad. Y él no la utilizó, no utilizó la responsabilidad, sino que utilizó su propia manera de pensar, su sensualidad. ¿Por qué sensualidad? Porque se empezó a guiar por los sentidos, por lo que dice que el fruto prohibido era agradable a la vista. Y ahí fue cuando Adán atentó contra el propósito eterno de Dios. Atentar contra nuestro cuerpo es atentar contra el propósito eterno de Dios. Por eso Dios nos hizo libres para que nunca más atentemos contra nosotros mismos. Mucho sensual dando vuelta en este tiempo. Amados, yo no sé si es nuestra generación, la que viene, estamos cerquita de la segunda venida del Señor y va a proliferar la sensualidad para llevarse a cada uno
de los escogidos, ¿sí? Para atentar contra el diseño, para detener el diseño de Dios, para que el propósito eterno tenga retraso. Por eso tenemos que estar atentos a quienes a través de su sensualidad buscan distraer. Vamos a tener muchísimas ofertas de evangelio barato, de hacer cosas en función de lo que nosotros necesitamos. Así vivimos, se vive cuando vivimos como sensuales, vivimos viendo lo que nosotros necesitamos, no expectantes de la obra perfecta de Dios. Amados, Dios no es un dictador. Cuando Dios dice, mejor es oírme a mí que oírte a vos mismo, es porque Dios sabe que detrás de eso, como leíamos recién, hay una bienaventuranza, hay una manera de vivir que no solo es libre, sino que además funciona como Dios diseñó. Y cuando vivimos como Dios diseñó, accedemos a todas las riquezas que Él propone que accedan sus hijos en este tiempo. Decía el apóstol Judas en el capítulo 1, bueno, tiene un solo capítulo, la carta de Judas, pero bueno, Judas 16, 19, hablando de los sensuales, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Cómo te das cuenta? Esto solo voy a decir que estuviste con un sensual porque te dejó irresponsable. ¿Cómo te das cuenta? Vos con alguien que anda en el Espíritu siempre te va a enojar, pero nunca te vas a sentir que te dejó más irresponsable que antes. Un sensual siempre te va a dejar irresponsable del propósito eterno de Dios. Volviendo a la ley de la libertad, es una libertad que nos permite ver que ya fuimos sacados de toda esclavitud. La libertad que proponen los sensuales, o la libertad sensual, cuando digo proponen los sensuales, cualquiera que vive bajo el gobierno de sus sentidos es sensual, pero no podemos decir es sensual todo aquel que a veces desea que Dios haga cosas. ¿Sí? Necesito hacer esta aclaración, porque los niños también viven de acuerdo a lo que creen necesitar. A veces es un proceso de madurez, amados. No estoy diciendo que todo aquel que habla de lo que necesita es alguien que vive de acuerdo a un espíritu sensual, ¿sí? Que no tiene el espíritu. Pero sí estamos diciendo que el heredero, mientras es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando soy niño? Salir de la necesidad de que todo sea conforme a lo que yo quiero, a lo que a mí me parece, a lo que yo necesito. Salir de la sensualidad. Y ahí empieza un proceso de madurez para vivir en la verdadera libertad. Quería hacer esa aclaración porque es necesario darnos cuenta cuando alguien es sensual de cuando alguien es niño. Y si soy niño, ¿qué tengo que procurar? Madurar porque me voy a quedar como un esclavo. Entonces todo niño es similar a un esclavo, lo dice la Escritura, porque aunque es señor de todo no puede acceder a nada, porque está en una posición de niño, similar a la esclavitud. Ahora, la libertad que proponen los sentidos, la libertad sensual, es una libertad que nos deja en la tierra de esclavitud, porque propone una libertad humana. Toda libertad humana, toda libertad que se basa en nuestra propia manera de vivir, es una libertad que produce esclavitud. ¿Por qué produce esclavitud? Porque Dios no está ahí. Dios no está donde está el humano.
donde está la necesidad humana de ser libre a su propia manera. Dios está en el Hijo, el que nos hizo verdaderamente libres. Y esa escritura del Hijo haciéndonos verdaderamente libres está tatuada por causa de la ley de la libertad que está en nuestros corazones. Si estarías acá, te diría, decí conmigo, Dios ya me sacó de la tierra de esclavitud. Dios nos sacó de la tierra de esclavitud. Ahora, para yo vivir cada día más lejos de la tierra de esclavitud, es que necesito ser guiado por el Espíritu. Cuando nos guía el Espíritu, vamos dando cada día un paso mayor de la tierra de esclavitud. Empezamos con la salvación y empezamos a caminar en este proceso de madurez hasta que terminamos viviendo en la plenitud de la libertad de Dios. Pero todos los días tengo que dar un paso más hacia la libertad. ¿Qué va a hacer el Espíritu? Siempre me va a guiar a libertad. Siempre me va a guiar a dar pasos de libertad. Me va a proponer siempre el Espíritu Santo dar pasos de libertad que producen responsabilidad para, les recuerdo, no boicotear con nuestras acciones todo lo que Dios diseñó para que vivamos en esa plena libertad. Ser guiado por el Espíritu, decíamos, es vivir cada día más lejos de la esclavitud. El Espíritu te va a guiar y te va a decir, hoy no, esto sí, bájate de este ring, no discutas acá, no hables allá, pensá lo que decís. Una de las cosas que en este tiempo el Espíritu está guiando a los santos es a que piensen antes de hablar. Tómate 2 minutos, 3, 5 para pensar, porque recién decíamos que lo dice el apóstol Santiago, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué es en la ira? En la necesidad del hombre de darse a conocer él mismo. No, yo pienso así y yo tengo esta manera de ver la vida y yo tengo esta manera de ver las cosas. Y el hombre actúa en vez de pensar. Por eso la Escritura, fíjense qué clarita que lo dice. Dice, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Por eso es bueno meditar. Son tiempos para meditar en la palabra, para meditar no en la Escritura solamente, sino en la palabra de Dios, la palabra que hoy Dios está hablando. Ay, a mí no me gusta lo que dicen, así que basta, listo. La ira del hombre, en la ira del hombre, en el enojo del hombre no obra la justicia de Dios. Son tiempos para escuchar más de lo que hablamos. Es tiempo de meditar en la palabra. ¿Pero escuchar qué? ¿Cualquier cosa? No, escuchar la palabra de Dios, escuchar la guía del Espíritu. Porque un arrebato me hace dar 10 pasos para atrás hacia la tierra de esclavitud. Amados, la iglesia no puede seguir. Yo tengo una prédica que algún día volverá, que se llama Saliendo de los 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Es imposible vivir dando 2 pasos para adelante y 3 para atrás. No se avanza. Y eso es cuando no trabajamos en la ley de la libertad. La ley de la libertad te dice, hacé más silencio que ruido. Bajemos los ruidos. En la construcción de una familia, en la construcción de la iglesia de Dios, en la construcción de todo lo que Dios nos mandó a construir, lo que menos tiene que haber es ruidos. Bajemos los ruidos, sonemos armónicos, escuchemos al Espíritu. El Espíritu te va a decir, mirá, la canción está bien, la melodía está bien, pero está fuera de tono. Escúchame para ver en qué tono, vení, afinate conmigo. El Espíritu habla cuando tengo ganas de escucharlo. El Espíritu habla siempre, el tema es que yo tenga ganas de escucharlo. Hay personas que son demasiado exigentes con la medida que tienen que dar ellos y más exigentes con Dios para ver la medida que tiene que dar la familia. Amado, hay personas que se van a salvar como por fuego, tené paz. Mientras se salven, está todo bien. Pero tenemos que saber
que Dios tiene una medida para cada uno de nosotros. Y no es la que yo quiero que tenga, sino la que Dios necesita. Para eso necesito escuchar el Espíritu, necesito escuchar la palabra. La palabra es la que me dio vida y la palabra es la que me mantiene en esa vida. La palabra es la que me hizo libre y la palabra es la que me mantiene y me hace avanzar cada día más en esa libertad. Entonces, seamos tardos para oír. Tardos para hablar, pero prontos para oír. Oigamos más con atención al Espíritu. Ser regidos por la ley de la libertad conviene. El mundo no sabe para dónde salir, la gente está con pánico. Conviene ser regidos por la ley de la libertad. Amados, ¿no saben qué lindo es saber? Sí, seguramente lo saben, porque muchos de ustedes lo deben experimentar. Y quien no, les recomiendo lo experimente. Saber que no hay temor que nos pueda detener cuando vivimos en la ley de la libertad. El miedo es una sensación que puede producirse en cualquiera de nosotros y no está mal. Es un acto hasta reflejo a veces. Pero los hijos que vivimos conforme a la ley de la libertad no estamos bajo temor. No nos detiene nada. De esto se trata madurar. Estar cada día más lejos de la tierra de la esclavitud. Eso es madurar. Tenés que madurar. ¿Para qué madurar? Para estar cada día más lejos de la tierra de la esclavitud. Porque vuelvo a decir, mientras el heredero es niño, es como un esclavo. Por eso madurar es dar cada día un paso más hacia la tierra o profundizar en la tierra de la libertad. Saliendo cada día más de la esclavitud. Por eso, entendiendo esto, vamos a disfrutar de algo que muchos de nosotros padecemos, porque no lo vimos correctamente quizás, y es la cruz. La cruz, cada propuesta de cruz, es una propuesta de morir a la esclavitud. Cuando Dios propone cruz, es una propuesta de morir a algo que me está haciendo esclavo. Pero todos ya fuimos muertos en Cristo. Sí, pero eso tiene que ser cada día una notificación a nuestra alma. Cada propuesta de Dios de crucificar algo es porque Dios está proponiendo libertad. Dios está proponiendo morir a la esclavitud. Si yo veo la cruz como el lugar donde mi esclavitud muere, en vez como el lugar donde voy a padecer, así lo vio el Señor, ¿eh? Por eso Él pudo ver el gozo puesto delante de Él. Si Él hubiera puesto sus ojos en la cruz, hubiera tenido el problema de pensar en su padecimiento. Pero Él salió de su padecimiento y dijo, este es mi lugar de libertad. Me va a doler un poquito, pero yo acá voy a ser, este es el lugar donde soy libre, porque de acá a reinar con el Padre. Eso es. Haya pues este mismo sentir en vosotros, dice la Escritura, el que hubo en Cristo Jesús. Él menospreció la cruz porque dijo, este es el lugar, es la puerta de mi libertad. Cuando Dios propone cruz es porque está proponiendo libertad. La libertad tiene un comienzo, tiene un génesis y tiene un principio, que es lo mismo. Tiene un comienzo, que es un génesis, que es un principio. Y hablando de génesis, vamos a ver cómo Dios comienza la libertad. En el principio, Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Amados, hay un día en la historia que Dios decide intervenir sin consultar.
Hay un día en la historia que Dios decide intervenir sin consultar. Vos y yo vivimos ese día, que fue nuestra salvación. Dios no nos consultó nada. Él decidió alumbrarnos. Él tomó la decisión, dice, por el puro afecto de su voluntad. Así lo decidió Él. Ahora, cuando Dios decide intervenir, lo primero que Dios hace cuando interviene en alguien, cuando interviene en algo, es llevar luz. Lo primero que Dios hace cuando interviene es llevar luz al lugar de su intervención. Es lo primero que Dios manifiesta, su luz. Cuando Él interviene es porque donde Él interviene se va a producir una medida de libertad. Y lo primero que lleva es luz. ¿Y cómo lleva esa luz? Por intermedio de una palabra. Quiero decirte que si estás ahí es porque Dios ha decidido intervenir. Y cuando Dios decide intervenir, viene con la luz de la palabra. Es lo primero que Dios, es su génesis. El génesis de Dios ante cada intervención siempre es luz, a través de la palabra. Por eso Cristo resplandeció en nuestros corazones. Porque ¿qué es resplandecer? Iluminar. La palabra de hoy, amados, esta palabra que yo la anuncié como palabra de destrave, es para que en los próximos días lo desordenado se ordene. Y que los próximos años, a partir de que lo desordenado se ordene, los próximos años sean en abundancia de orden y libertad. Porque yo podría decir que todo este año, no, los próximos años. Por eso es una palabra para volver a escuchar, para profundizar, si querés. Pero yo no me perdería la posibilidad de profundizar en esta palabra si entiendo, si creo que es una palabra que no solo destraba, sino que es una palabra que me va a permitir vivir en sobreabundancia de orden. Y ahora te voy a explicar qué significa vivir en sobreabundancia de orden. Siempre, antes de la libertad, siempre, antes de la libertad va a venir la luz de la palabra. Siempre. Antes de la libertad va a venir la luz de la palabra. Pero automáticamente, después de esa luz de la palabra, después, enseguidita después de esa propuesta, de esa luz que Dios trae, viene propuesta de orden. Es automático. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dios iluminó, sea la luz. Y después vamos a empezar a ordenar. Esa luz trae propuesta de orden. Si hoy algo en nosotros está esclavo, es porque hay una palabra que obvié. Si hoy en algo soy esclavo, es porque hay una palabra que Dios habló y yo desobedecí o no creí. O determiné dejarla a un costado. Si en algo hoy estoy esclavo, es porque no he accedido a la luz. Porque todos tenemos, Dios previó para este tiempo que todos tengamos determinada medida de libertad. Y si no estamos viviendo en esa libertad y estamos viviendo 2 pasos para adelante y 3 para atrás, es porque algo obvié. Dios siempre va de más en más. Dios nunca hace retroceder a alguien. Cuando retrocedo, el mismo apóstol Santiago lo dice, es por causa de mi propia concupiscencia, es por mí, o como dice Judas, es por mi sensualidad, es porque veo más lo que quiero que lo que Dios me está proponiendo. Por eso necesitamos limpiarnos, despojarnos de todo lo que nos contamina para no ver la luz que Dios ha manifestado en nosotros y la propuesta de orden que viene detrás de esa luz. Porque Dios le dijo a la tierra, primero sea la luz, pero después empezó a decirle a la tierra lo que tenía que hacer. Y la tierra escuchó. Y por eso la tierra se ordenó.
Nosotros necesitamos entender que la palabra de Dios es una notificación legal, no es una invitación. Y si yo no quedo... A ver, ¿cuál es la diferencia? A mí cuando me invitan a un cumpleaños me mandan una tarjetita. Ahora cuando me invitan a una comisaría, me mandan una notificación legal. Amados, una cosa es una notificación legal y otra cosa es una invitación. Toda palabra de Dios, y acá tenemos que ponernos serios y ser centrados en a qué nos estamos dedicando. Toda palabra de Dios es una notificación legal. Que yo la tome como una invitación a un cumpleaños es un problema mío. Pero ¿qué me va a pasar? Como ese que fue a la fiesta que el Señor convocó y fue mal vestido y lo echaron de la fiesta. Porque estaba invitado, estaba convocado, pero fue como quiso. Y fue corrido de la fiesta. Lo tienen ahí en su Biblia. Por eso tengo que entender que si algo está desordenado es porque cuando oigo la palabra de Dios, la oigo como una invitación a un cumpleaños de 15 o a un cumpleaños de 18, para no te dejar a ninguno afuera. Pero la palabra de Dios no es la invitación a un cumple, la palabra de Dios es una notificación legal. Lo que yo tengo que tener en claro es si estoy creyendo que lo que oigo es una palabra de Dios. Porque si lo que oigo es una invitación, es el evangelio que tenemos. Y necesitamos salir urgente de ahí. ¿Para qué? Para que Cristo no solo resplandezca con potencia en nuestros corazones, sino que esa luz impacte a todo aquel que se relacione o que se vincule con nosotros. Todo lo que la luz alcance va a tener notificación de orden. Si hay algo desordenado en la familia, en la vida, todo lo que la luz alcance va a tener notificación de orden. Si hay familias que tienen personas inconversas, todo lo que la luz alcance va a tener notificación de orden. Por eso procuremos entender notificación nosotros, para poder llevar esa notificación no a los gritos, sino a través de la luz de su palabra. Si yo no acato una notificación legal, quedo ilegal. En todo orden es así. Y en la ley de la libertad también se opera de la misma manera. Si no acato una notificación legal, quedo ilegal. ¿En qué ilegalidad quedo cuando no acato la notificación de la palabra? Quedo en la ilegalidad del desorden. Si la palabra de Dios viene y propone luz para generar orden, amados, detrás de eso siempre va a venir orden o desorden. Si yo acato la notificación legal de la palabra y empiezo a profundizar en esa notificación, el orden será una realidad en mi vida y viviré en la legalidad del orden de Dios. Es imposible ser libre en la ilegalidad. ¿Quién puede ser libre en el desorden? Nadie puede ser libre en el desorden. Cuando uno tiene los pensamientos desordenados, no puede ser libre. Aunque lo es, no lo puede vivir. Por eso tenemos que entender que la libertad plena está en nuestro espíritu, pero tiene que ser una realidad cotidiana, día a día. Los sensuales no quieren saber nada con esta libertad porque no quieren ordenar. Pero necesitamos salir de toda propuesta de sensualidad para vivir en la propuesta del espíritu. Solo cuando alguien está desordenado, solo tiene sensación de libertad. Es como tomarte un vasito de agua en el medio del desierto. Vas a tener una sensación de que se te fue la sed, pero después el desierto es grande. Y si solamente tenés un vasito de agua para todo el desierto, va a ser complicado poder vivir fresco. Cuando nosotros vivimos en desorden, podemos tener algunas cositas. Vamos a la congregación, ay, me oraron, ay, estoy libre. Tengo sensación de libertad. Tenemos que salir urgente de la sensación de libertad y vivir en la plena libertad.
Por eso, amados, la ley de la libertad dice claramente, relean Santiago, que la palabra de Dios no es para ser hablada. La ley de la libertad dice que la palabra no es para ser hablada, la palabra es para ser vivida. Por eso dice que la pongan por obra. Yo realmente anhelo, oro, clamo por una iglesia que deje de hablar la palabra de Dios y la viva. Yo sé que muchos la viven, pero necesitamos una iglesia que más profundice en vivir la palabra de Dios y no hablarla. La palabra de Dios no es para hablarla, es para vivirla, amados. Así como la palabra de Dios no es para hablarla, es para vivirla, la Biblia no es para ser leída. Acá quiero que también hagamos un paréntesis, esto es un cuadrado, un paréntesis. La palabra de Dios no es para ser hablada, es para ser vivida. Y la Biblia no es para ser leída, la Biblia es para ser estudiada. Porque los sensuales leen la Biblia, pero los hijos entendidos en la ley de la libertad, los hijos de Dios, los que se mueven por el Espíritu, estudian la Biblia. No se quedan con un versículo, o 2 o 10, o un capítulo que le da rienda a mi propio deseo sensual de saber. No, profundizan para que realmente les quede claro lo que la palabra de Dios quiso decir cuando lo dejó plasmado en la Escritura. La Biblia no es para leerla. Porque, amados, hablar la palabra y leer la Biblia sin vivir y sin estudiar siempre termina generando desorden. Porque tengo sensación de libertad. ¿Cuál es la sensación de libertad? Yo sé la Biblia porque la leo. Yo escuché la prédica. Yo fui a la reunión. Yo estuve conectado. Yo estuve ahí. Yo estuve conectado. Sí, sí. Pero ¿qué hago con lo que vivo? Con lo que oí. Yo necesito trabajar en lo que estoy oyendo. Necesito estudiar lo que estoy leyendo. ¿Qué trae orden a mi vida? ¿Qué trae orden a nuestras vidas? Vivir en la ley de la libertad. ¿Y cómo se vive en la ley de la libertad? Siendo hacedor de la palabra de Dios. Cuando soy hacedor de la palabra de Dios, siempre voy a vivir en la ley de la libertad. Y voy a proclamar esa ley. ¿Vieron ahora que está de moda? No, porque esto, aquello, lo otro es anticonstitucional y yo tengo mis derechos constitucionales. Bueno, cuando vivimos en la ley de la libertad, eso se proclama. Eso se proclama. Y todo lo creado lo lee, porque queda bien en claro que ahí viene un hijo que está viviendo en la ley de la libertad. Cuando hablamos de orden de Dios, es importante entender algo fundamental. Nada se desordena solo. Cuando hablamos de desorden, quiero decir, para poner orden, tenemos que entender algo. Nada, absolutamente nada se desordena solo. Si hay desorden en mi vida, es por dos cosas. O sea, dos posibilidades nada más. Si algo está desordenado, es por dos posibilidades. Lo desordené yo, o Dios ordenó y yo no hice nada para mantenerlo ordenado. O sea, o Dios ordenó y yo no hice nada para mantenerlo ordenado. Vos sabés que si una casa vos la podés dejar ordenadita, pero se empieza a ensuciar, empieza quizás a entrar gente, te dejan las cosas tiradas y vos no haces nada para ordenar y va a estar desordenado. Y las cosas no se desordenan solas. Es probable que también puede ser que lo haya desordenado yo. Señor, ¿qué vas a hacer con mi familia? Y Dios te dice, ¿qué vas a hacer vos con tu familia? Porque te la di yo. La mujer que me diste. Sí, te la di para que administre. Pero vamos al otro lado. El hombre que me diste, porque siempre de un lado solo la historia.
Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Mirá las preguntas que Dios le hizo a Adán, me encantan las preguntas. ¿Dónde estás tú? Porque donde te dejé no estás. O sea, estás en un lugar de desorden. Y la otra pregunta me encanta. ¿Quién te enseñó lo que aprendiste? Porque yo todo lo que enseño tiene que ver con orden. ¿Quién te enseñó lo que aprendiste? ¿Vos salí de donde estás aprendiendo? ¿Salí de esa escuela de desorden? ¿De desordenado? Y vení al lugar donde yo estoy hablando de orden. Porque si no vivís en el orden mío, no vas a poder ser verdaderamente libre, aunque yo ya dije que lo sos. Ahí en el relato de Génesis, Dios da la clave del orden. La clave del orden es la responsabilidad. Dios creó el mundo. Por causas ajenas a Él, el mundo se desordenó. La rebelión del diablo, bueno, ustedes conocen la historia. El mundo se desordenó. Y Dios no dijo, ¡oh, hijo mío! ¿Quién podrá defenderme? Porque Dios no es el chapulín colorado. ¡Oh, y ahora quién ordenará lo que el diablo me desordenó! El diablo me desordenó, ¿yo qué hago ahora? Que está todo desordenado, ¿a quién llamo? Si yo soy Dios, no hay nadie más para llamar. Y Dios dijo, ok, ¿me desordenaron la tierra? Ok, voy a ordenar. Voy a ordenar. Dios se hizo responsable sin culpar a nadie. Dijo, yo voy a ordenar. La tierra se desordenó, la ordeno yo. Nadie tiene la culpa. Yo me hago cargo de ordenar. Porque es el lugar de mi asignación, dijo el Señor. ¿Cuál es el lugar de tu asignación? Aunque sea tu solo cuerpo. Si hay que ordenar, hay que ordenar. Dios intervino en el caos que se generó en la tierra con una palabra. Sea la luz. Y Dios se hizo luz y se metió en el caos de la tierra. Y yo te voy a decir algo. Cristo se hizo luz y se metió para ordenar el caos de nuestro corazón. Él dijo, sea la luz. Escúchame a mí y vas a ver cada día más luz para estar cada día más ordenado y vivir libre de todos esos pensamientos que te tienen gobernado y atormentado y encerrado adentro de vos. Hay personas que están en ambientes abiertos pero encerrados dentro de ellos mismos. Esta palabra destraba, esta palabra rompe ese lugar de esclavitud en el que muchos están encerrados. Yo veo cuadrados, personas metidas ahí adentro que rebotan sus pensamientos entre las cuatro paredes de su mente. Amado, esta palabra te va a romper ese lugar, porque hoy viene el Señor y dice, sea la luz. Y viene la propuesta de orden. Toma la responsabilidad y vamos a ordenar. Cuando Dios habla de orden, es porque quiere que la iglesia vuelva al propósito original, que es la de sojuzgar a través de Cristo. Fíjate lo que le dijo Dios a Adán: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, juzguen y señoreen. Gobierno y expansión, gobierno y madurez, gobierno y libertad. Alguien que está ocupado en fructificar la palabra de Dios, en multiplicar la vida de Cristo, en llenar la tierra con la gloria de Dios, en juzgar lo que Dios ya ha sentenciado, pero juzgar en el sentido de ser un instrumento de la justicia de Dios manifiesta, y en enseñorear por sobre todas aquellas cosas que se quieren oponer contra el propósito eterno de Dios. Esa persona no puede ser nunca esclavo. Si Dios encuentra uno que está trabajando en esto, ese no va a ser nunca esclavo de nada ni de nadie. Constantemente va a tener cada día mayores oportunidades y propuestas de libertad. El fin de Dios es que la iglesia gobierne. Que la iglesia gobierne. Retrocede,
que la familia gobierne, que cada uno de nosotros gobierne, pero a través de la obra del Espíritu. Por eso el Espíritu no es que pasa y dice, ahora te hago libre. No, es una propuesta constante. Como decíamos hace un rato, esto sí, esto no. Andá para allá, ahí no vayas, no te metas, reunite con este no te reúnas. Vinculate con este no te vincules. En este momento tenés que estar en este lugar, en este momento no tenés que estar en este otro lugar. Bajate de esta discusión, ni la empieces, cerrá la boca. En el momento justo, el Espíritu habla, amados. Necesitamos oír con claridad. Decíamos, siempre el orden de Dios, siempre va a venir ese orden después de una revelación. La propuesta de orden viene después de la luz. Se corre el velo y aparece la luz. ¿Por qué? Porque revelación mata tinieblas, revelación mata ignorancia. Cuando hay revelación, cuando hay luz, ya no hay tinieblas. ¿Qué es las tinieblas? Ignorancia. Esa es las tinieblas. Tinieblas es oscuridad, tinieblas es ignorancia. Necesitamos salir de la oscuridad, por eso viene la luz. Porque cuando hay ignorancia espiritual, no puedo ordenar mi vida. Cuando hay ignorancia acerca de la palabra, no puedo ordenar mi vida según Dios. Por eso, palabra y luz vienen juntas. Sea la luz y fue la luz, dice. No es sea la luz, paren, vamos a aprender. No, sea la luz y fue la luz. Palabra y luz vienen juntas porque la palabra es Cristo y Él es la luz del mundo. El orden de Dios tiene etapas, por eso hay madurez, donde lo importante de esas etapas es que se haga lo que Dios dice cuando Dios lo dice. De eso se trata el orden de Dios. A veces tenemos esa famosa mentira dando vuelta. Primero Dios, después la familia, después la iglesia. Yo ordeno mi familia, yo tengo que ordenar mi familia, tengo que ordenar mi casa, tengo que ordenar... Todas potenciales verdades, muy correctas políticamente, pero primero tengo que escuchar lo que quiere el Espíritu. Primero es lo que quiere el Espíritu, después lo que quiere el Espíritu y después lo que quiere el Espíritu. No es primero Dios, después la familia, después... No, primero Dios y siempre primero Dios. Cuando es siempre primero Dios, estoy en el orden correcto. Y ahí veré cómo me manejo y cómo vivo en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Habitualmente, ¿por qué nos desordenamos? Porque cuestionamos el orden de Dios. ¿Por qué alguien se desordena? Porque cuestiona el orden de Dios. Está todo bien con mi orden, yo estoy ordenando, estoy yendo a la iglesia, yo estoy ordenando, está todo bien con mi orden. El tema es cuando Dios cuestiona mi orden. Cuando viene Dios y dice, este no es el orden que quiero, este es el que quiero. Es como dijimos una vez, no sos hipertenso, así que no dejes la sal. Tu problema es el azúcar. Pero a mí me encantan los postres. Bueno, ahí viene Dios y dice, traigo luz, orden. Los postres son lo que están haciendo que te veas un poquitito pasado del propósito que yo tengo con tu cuerpo. No la sal. No hay problema con el orden que yo quiero poner. El tema cuando viene el orden de Dios. Hace tiempo le decía a una persona, vos no tenés problema con estar 24 horas dentro de una congregación. El tema cuando te lo piden. Ahí ya nos ponemos un poquito más rebeldes. Ahí ya decimos, no, para. Mi vida es mía. Una cosa es lo que yo quiera sembrar, otra cosa es lo que me pidan. No estoy hablando de plata, estoy hablando de vida, de tiempo. Una cosa es que yo quiera no decirle a mis hijos lo que le tengo que decir. Y otra cosa es que me digan lo que le tengo que decir a mis hijos. Cuando algo se desordena es porque hay una necesidad de cuestionar el orden de Dios. Y todos somos un poco rebeldes, tenemos que ser sinceros. Pero bueno, rebelión y orden no van de la mano. Una y menos libertad.
Entonces lo que tengo que ver es lo que Dios necesita. ¿Para qué? Para vivir en su verdadera libertad. Ser guiado por el Espíritu es ser guiado hacia el orden de Dios. O sea, hacia su libertad. Porque la ley de la libertad siempre propone orden. Pero se nota cuando alguien llega y propone la ley de la libertad. Se nota. Se nota cuando el Espíritu se empieza a manifestar en una familia, en una persona que está viviendo en esa ley que el Espíritu le propone. Porque cuando hablamos de ley también produce rebeldía. Y la ley del Espíritu de vida, porque está la ley que ya el Espíritu, de la cual no habla, que es del antiguo pacto, pero la ley del Espíritu de vida, que es la ley de la libertad, que es la ley de la gracia, es una ley que es según lo que el Espíritu está hablando. Y cuando yo acato, empiezo a ordenar, y eso se nota. Amados, la creación, la tierra, no ha cuestionado el orden de Dios, por eso funciona. Todo lo que cuestiona el hombre de Dios, el orden de Dios, no funciona, pero la creación no ha cuestionado, la creación se institucionalizó detrás del orden de Dios. Por eso cuando la creación tenía un Adán que obedecía a Dios, la creación se sujetaba a Adán, porque Adán estaba institucionalizado. Dios había dicho que Adán era la institución bajo la cual toda la creación tenía que estar sujeta. ¿Estamos claros? Pero cuando Adán se desinstitucionaliza, o sea, se corre del orden de Dios, toda la creación sabía y fue notificada por Dios de que Adán no iba a ser nunca más ese que gobierne sobre ella. Entonces, sobre todo lo que funciona en Adán, la creación gobierna. Todo lo creado, aún los principados y las potestades, gobiernan sobre Adán. Cuando viene Cristo, el postrer Adán, Dios vuelve a decir, esta es mi institución de gobierno en la tierra. Y cuando el Señor funda la iglesia, queda claro que esa institución de Dios dejaba a la creación por debajo. El problema es que todo lo creado se sujeta, pero nosotros no vivimos conforme a lo que Dios ya habló. ¿Por qué? Porque para sujetarse tenemos que dejar de vivir en Adán para vivir en Cristo. Porque todo el que vive en Adán, nada se le sujeta, porque no es una institución que la creación respete. Los roles matrimoniales no se respetan cuando uno funciona en Adán y el otro funciona en Cristo. Y menos cuando el otro no funciona en nada. Eso ya sería un problema. Por lo menos identificamos Adán, Cristo. Entonces, no, se tiene que sujetar. ¿Se sujeta a Cristo? Todo lo creado se sujeta a Cristo, a la institución Cristo. Por eso las instituciones creadas por Dios, como la iglesia, como el matrimonio, como la familia, son instituciones que cuando no estamos viviendo en la ley de la libertad, vamos a vivir en la ley de mi propia libertad, vamos a trabajar para boicotearla, y eso va a generar que cuando quiero boicotear una institución creada por Dios, va a generar que todo lo demás no se sujete nunca a mí, sino que esté por encima. Por eso necesitamos entender la institucionalidad de Dios. No lo voy a explicar ahora tanto, hice esta breve explicación porque ya lo vamos a seguir hablando. Entonces, la creación no cuestiona el orden de Dios ni de las instituciones creadas por Dios. Por eso todo funciona. Cuando la creación se sujeta a lo creado por Dios, funciona. A la palabra de Dios, funciona. Cuando nosotros cuestionamos el orden de Dios, las tinieblas, la ignorancia, o sea, el vacío, el desorden, aparecen en nuestra vida. ¿Por qué está mi vida desordenada? Porque en un lugar estoy cuestionando el orden de Dios. Dice Hebreos, o el escritor a los Hebreos, capítulo 1, verso 3, versión NBI, no voy a leer todo, pero dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es,
y el que sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. La palabra sustenta a todos aquellos que se someten al orden de Dios. ¿Cómo viene mi sustento? La palabra de Dios sustenta a todo aquel que ha decidido someterse al orden establecido por Dios. Cuando Dios pide orden, es porque nos está invitando a ser partícipes de los beneficios de ese orden. Dios no pide orden y queda ahí. Dios pide orden. Habla de la ley de la libertad a sus hijos. ¿Para qué? Para que sus hijos vivan en los beneficios de ese orden. Yo, para cerrar, te voy a dar 3 beneficios del orden de Dios, de vivir en el orden de Dios. Número 1, nos enfoca dentro del propósito eterno. No es que nos mete, porque ya nos metió Cristo, pero nos enfoca donde estamos metidos. El primer beneficio nos enfoca en el propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque desorden siempre tapa propósito. El desorden lo primero que ataca es mi capacidad de ver el propósito eterno de Dios. Amados, la tierra se enteró junto con toda la creación para qué estaba, para qué vivía, para qué estaba funcionando cuando hubo palabra y cuando hubo luz. Ahí se enteró. Dios dijo, sea la luz, y ahí la tierra se empezó a enterar para qué estaba acá. Por eso da concepción. Cuando Dios dice, sea la luz, la tierra, el alma, se empieza a enterar o continúa profundizando en el entendimiento de para qué está en esta tierra. El mundo, amados, nunca fue esclavo del diablo. El mundo fue esclavo del desorden. Somos esclavos del desorden, no de Satanás. Ese fue vencido en la cruz. Nosotros somos esclavos del desorden. Número 2. El segundo beneficio del orden de Dios. Mi oración tiene resultados porque se centra en escuchar las instrucciones de Dios. Oro la oración del Espíritu y no oro la oración de mis sentidos. Entonces mi oración es eficaz, mi oración tiene resultado. La oración eficaz es la oración que está libre de toda contaminación sensual, de toda contaminación de mis sentidos, de mis necesidades. El Espíritu ora constantemente. Cuando yo estoy ordenado, o sea, el desorden no está en mí, yo oro la oración del Espíritu y participo de la oración del Espíritu cuando el Espíritu necesita que participe. Entonces declaro algo que el Espíritu está hablando. Por eso yo declaro, yo decreto, yo profetizo. Eso es la perversión de lo que es la realidad del Espíritu en la oración. Yo hablo cuando tengo que hablar y las cosas pasan. Lo predeterminado por Dios pasa. El Espíritu nos va, cuando estoy ordenado, el Espíritu nos va a avisar para que hable lo correcto, lo puntual, que declare con mi boca lo que tiene que materializarse en la tierra. Y no estoy hablando de metafísica, estoy hablando de materialización de algo que Dios habló. Sea la luz, tiene que ser la luz. Sea la luz en este hogar, sea la luz en esta persona. Sea la luz, porque a veces queremos orar por personas, pero nosotros estamos desordenados. Entonces oramos por las personas para que Dios las alumbre, pero después no nos vamos a hacer cargo de discipularlas, porque estamos desordenados. Entonces Dios no responde oraciones a veces, o no escuchamos, en realidad sí, cuando Dios no da, Él ya respondió, ¿sí? Cuando no acepta es porque ya está dicho. Señor, ¿por qué? Porque ya está. Quizás a veces estamos desordenados, y puede pasar que ese desorden genere que cuando yo oro por alguien, Señor, convertilo, Señor, alumbralo, ya no sabe ni cómo orar, Señor, pégale un garrote, pero que llegue a vos, ya no sabemos cómo orar. A veces eso no es oído o no es, porque primero que es en base a lo que yo quisiera, y segundo, a veces no es oído porque yo soy el encargado de estar ordenado para discipular a esa persona. Y si yo no estoy ordenado para discipular,
vamos a ser dos desordenados que nos vamos a terminar perdiendo los dos. El orden de Dios nos hace declarar lo correcto en el momento oportuno para que pasen las cosas. Y ahí es cuando se cumple, cuando el Padre dijo, todo lo que pidiese en mi nombre, yo se los daré. Será hecho. ¿Qué es en mi nombre? Bajo su orden. Cuando está bajo el orden de Dios, la oración es respondida. Y lo tercero, libertad plena. Viviremos en la plenitud de la libertad. Cuando uno es libre de desorden, puede tomar buenas decisiones. Cuando uno es libre de desorden, toma las mejores decisiones. Amados, son tiempos de estar libres de desorden. Escuchando la palabra, rumeando la palabra, entendiendo y viviendo la ley de la libertad. Porque ahí vamos a ver los miedos que hoy parecen invencibles, van a ser derrotables. Cuando estoy claro, cuando estoy ordenado, cuando ya no cuestiono la palabra, los miedos que hoy tengo van a ser vistos. Sí, tengo miedo, pero este miedo es derrotable, este miedo es vencible. Amados, los problemas van a empezar a ser más pequeños de los que son. Las circunstancias adversas no van a ser un gigante, van a ser solo circunstancias por eso la Escritura es clara, van a hollar serpientes y escorpiones. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. No vas a estar pensando en una cosa, en la otra. No, amados, vamos a enfrentar lo que enfrentemos con hidalguía, posicionados, estando firmes. Mirá, amado, si muchos hubiéramos prestado atención a la palabra de estar firmes, hoy estaríamos más firmes de lo que estábamos en el momento de escuchar la palabra. Es necesario estar claro en estas cosas, porque cuando estamos ordenados, empezamos a dimensionar realmente quiénes somos en Cristo. ¿Sabes lo que te dice la ley de la libertad? ¿Quién sos en Cristo? Vos lees ahí quién sos en Cristo. Claramente. Entonces no hay ninguna cosa fuera de quién sos. No lo lees en una Biblia. Lo lees directamente desde el trono de Dios. Desde el Hijo. Cuando implemento el orden de Dios, las tinieblas desaparecen porque la ignorancia se va. ¿Qué es ignorancia? Estar fuera de entendimiento de la voz de Dios, de la luz de Dios. Cuando implemento el orden de Dios, las tinieblas desaparecen y todo lo que no funcionaba correctamente empieza a funcionar conforme a ese orden, conforme a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amado, la ley de la libertad produce lucidez. Estoy lúcido. Y la lucidez produce fluidez para tomar decisiones. Voy a ir a la velocidad Dios. Y cuando las tinieblas me quieran venir a buscar, ya no me van a encontrar. Y cuando lo que me quiera hacer retroceder me quiera venir a buscar, ya no me va a poder agarrar. Porque no voy a estar donde las tinieblas quieren que esté. Voy a estar donde Dios diseñó que esté. Se empieza a generar un fluir de la palabra de Dios en todos nuestros asuntos. La libertad produce la fluidez de la palabra y la palabra empieza a gobernar sobre todos nuestros asuntos. Y cuando la palabra gobierna sobre los asuntos no me generan mayor esclavitud, me generan mayor libertad. Soltá lo que tengas que soltar a la palabra de Dios, al orden de Dios. Hoy es una mañana para tomar la posición de determinar vivir guiados por el Espíritu. Si hay una palabra que hoy te está diciendo soltá, soltá. Si te está diciendo ordená, ordená. Si te está diciendo tomá, tomá. Pero, amado, no te quedes con que es una palabra más para cumplir, a ver qué te dice el pastor. Predicó mucho, predicó poco, estuvo bueno, estuvo feo. No. Porque si esto es palabra de Dios, tiene que producir algo en tu vida. Y en la mía. La palabra de Dios, el orden de Dios, la ley de la libertad, hace que todo lo que toquemos prospere según Dios. Prospere según Dios. Por lo que estés orando, va a prosperar según Dios. Salí de todo cuestionamiento humano sobre lo que estás orando, porque va a prosperar según Dios.
Y si prosperas según Dios, es lo mejor que te puede pasar a vos y a mí. Cuando el orden de Dios, cuando su libertad empieza a ser una realidad en nosotros, vamos a ver la gloria del Hijo cada día con mayor resplandor en nuestros corazones. Vamos a ver días gloriosos. Yo sé que vienen días gloriosos para la iglesia, en medio del quebranto que viene para el mundo entero. El mundo está y estará bajo quebranto, pero los hijos veremos días gloriosos en medio de este quebranto que atraviesa y atravesará, porque viene mayor quebranto en la tierra, amado. Este es principio de dolores, de parto. La tierra está clamando por el Hijo, está convulsionada, todo está convulsionado, no nos podemos subir al carro de la convulsión generalizada. Es la voz del Espíritu. Yo estoy produciendo Cristo, estoy produciendo los días más gloriosos en medio de tanta dificultad, en medio de tanto quebranto. Y no los está produciendo afuera. El día del Señor, seguime, amado, el día del Señor se está produciendo en nuestros corazones. Estaremos guardados en completa paz. Tú guardas en completa paz, dice la Escritura, a aquellos en quien en ti confían. Confiar en Dios no es saber que Dios existe. Amado, ese nivel demonio. Saber que Dios existe y saber que Dios está, ese es nivel demonio, porque la Biblia dice los demonios creen y tiemblan. O sea, creer en Dios es nivel demonio. Los hijos no estamos en ese nivel. Los hijos estamos sometidos ante su palabra, y Él guarda a los que se someten a su palabra. Guarda en completa paz. En su orden, Dios nos está guardando. Si hay algo desordenado, vení al orden de Dios, porque ahí nos está guardando. Y proclamemos la ley de la libertad, esa que está escrita en nuestros corazones, que abunda en nuestros corazones y que produce Cristo en todo lugar donde nosotros nos movemos.